Saboreando Sefarad con Javier Zafra. Damos la bienvenida de nuevo aquí en Radio Sefarad a Javier Zafra. Javier Un Martínez Zafra, saludo. pero bueno, Javier Zafra. Hola, Javi. Zafra, nombre artístico Zafra. O Zafrani, como los Wow. Zafra de Brasil. Ojo. Bueno, él es uno de nuestros cocineros especialistas en esta cocina judía, que otro de nuestros chefs preferidos, Pinjas Ben Abraham, siempre califica como la mejor cocina del mundo. Javier Zafra seguro que también está de acuerdo en que al menos es una de las mejores y es especial en la Pascua, en Pesaj. Y de eso vas a Sí, hablarnos hoy, Javi. sí, vamos a hablar de la Pascua. Fíjate, yo estoy de acuerdo totalmente con Pinjas porque en realidad es que es una cocina tan desconocida que tiene todo lo exótico que tiene porque es muy desconocida. Y luego cuando te sumerges en ella te das cuenta que hay historia de la religión, historia del pueblo judío, de sus diásporas. Es que es una narrativa tras otra. Tendríamos muchísimos programas que lo estamos haciendo explicando todo esto. Así Vamos, que vamos con, no sé si nos vas a ofrecer comidicas o te vas a centrar en la gastrosimbología de esta festividad. voy a tocar un poquito de todo. Al final daré una comidica que me parece interesante porque tiene vinculación y vamos a hablar pues eso de la gastrosimbología que hemos ido encontrando en la Gadot y también pues bueno en las propias elaboraciones. Así que hacemos una visión de todo un poco, un refrito. Muy bien, pues empezamos cuando quieras. Muy bien. Pesas, ¿qué significa pesa? Esto, bueno, todos los años repetimos lo mismo, pero bueno, hay que repetirlo porque gente se nos incorpora y hay que ser muy pedagógicos. Pesa significa pasar por encima. Esto viene del pasaje del Éxodo, de la libertad, cuando se concede por el faraón supuestamente la libertad al pueblo hebreo, la salida, ¿no? Y pasar por delante después de las 10 plagas, pues una de ellas es el exterminio de los primogénitos y si se manchaba el dintel con sangre de cordero, pasaba por encima, digamos, esa maldición, ¿no? Y ese es el concepto de Pesaj. Con lo cual estamos encuadrando Pesaj en, digamos, la fiesta más importante o una de las más importantes, puesto que a partir de ese momento el pueblo hebreo ya es libre y ese es un concepto de libertad, es un concepto de génesis, lo que daría después al éxodo. Lo curioso es que voy encontrando diferentes interpretaciones y algunas cosas muy curiosas. Esta imagen que vemos, que yo digo siempre que la iconografía es escribir con imágenes, pues bueno, en los libros iluminados, en concreto, esta es una ilustración de la Hagadá de Barcelona de 1335, es decir, siglo XIV, encontramos esta imagen. Y lo curioso de esta imagen es que representa con vestimentas medievales, lógicamente del siglo XIV, pero representa un pasaje del Éxodo, en el que se dice que, bueno, en la salida se pedirá a cada mujer o cada vecina objetos de plata, objetos de oro, vestidos, de los cuales pondréis a vuestros hijos y a vuestra hija y así saldréis de Egipto. Esto es lo que representa esta imagen. Y curiosamente aquí vemos los objetos de oro, de plata, que supuestamente los egipcios están entregando a los hebreos antes de salir de Egipto. ¿Qué ocurre con esta imagen? Y esto es lo que yo siempre digo cuando hablamos de la historia del pueblo judío y de las interpretaciones que hace bueno, pues retorcida historia, ¿no? Pues voy a sacar esta imagen porque curiosamente este señor que se llama Amar Ali Hassan, él es politólogo de la Universidad del Cairo y en el 2014, no sé si es que se quería presentar a las elecciones o algún cargo político, lo que tiene una serie de reivindicaciones, estamos hablando del 2014, diciéndole que los judíos deben de entregar el oro y la plata que se llevaron de Egipto. Es decir, como está ahí, Sí, no, siempre hay no sé, personajes. Sí, decía Javi que siempre hay personajes como este en todo sitio y lugar. En pues fin. es que es muy curioso por eso, porque como está, y además él se documenta y dice, no, no, esto está en el Éxodo. Digo, qué curioso estas cosas, ¿no? Para algunas cosas cogemos
los relatos bíblicos y cogemos que hay Judea y hay tal, y en otros no, ¿no? Bueno, retorcido hay por el mundo y me parecía interesante ver la historia se interpreta cada uno como la quiere ver, ¿no? Bueno, vamos a hablar de gastrosimbología, que es, digamos, el, el tema del último libro que interpreta la cocina judía desde el punto de vista simbólico. ¿Y qué es un símbolo? Pues no deja de ser el concepto, es un elemento material o a veces un objeto que por convención o por asociación se consideran representativos de una entidad o de una idea. En concreto, el Pésar es la idea de la libertad y ahí es donde yo quería llegar, a la libertad, porque a partir de ese momento cambia todo, es decir, están buscando una tierra prometida y cambia absolutamente todo. Yo, esta imagen que ya les hemos hablado mucho de ella, pero no quiero pasarla por encima porque estamos hablando de gastrosimbología. La gastrosimbología no es una norma religiosa nada más, como en el caso de la imagen aquí, la imagen de la izquierda, no solo son normas religiosas, en este caso una que hará de pesa, no solo es ostentación o hedonismo o pasarlo bien, como la imagen del centro, o el concepto bromatológico que tan desarrollado está en la cultura hebrea, sino el concepto que hace la cocina judía única es este, los gastrosímbolos que cuentan la historia del pueblo judío. Y vemos todos estos símbolos en la menorá, la imagen de David, los propios libros, la flor galana, que ya hablaremos otro día de ella, el triángulo interesantísimo, la montaña donde pasan las cosas importantes, y aquí me voy a parar, y Egipto, dentro de la interpretación de los libros sagrados, bueno, pues en la interpretación de Egipto, cómo se simboliza Egipto, que reencarna esa esclavitud, pues es lo que vamos a tratar hoy. Por eso me voy a parar aquí, justamente en Egipto. Lo encontramos en comidica, decían recetas, lo encontramos en la mesa ritual, nunca mejor dicho, la mesa del seder de Pesas, la mesa ordenada, en la tradición, en la dulcería, en los panes, lo encontramos en muchos gastrosímbolos, ¿no? Bueno, Pesach hay que identificarla como la primera digamos, la primera festividad del año, Nisan, y coincide con el equinoccio de primavera, más o menos. Esto es importante porque ahora veremos las fiestas judías, cómo se llevan a la mesa y cómo han ido evolucionando y cómo van sumando una tras otra tradición. Con lo cual, aquí en Nisan tenemos el equinoccio de primavera y se da una de las grandes fiestas que en las actas inquisitoriales se menciona como la segunda fiesta más mencionada. La primera coincide precisamente aquí abajo con el equinoccio de otoño, que es el Yom Kippur. Es decir, primero se menciona el Yom Kippur, el Día del Perdón, y después se menciona Pesach. O la Pascua Florida. ¿Por qué se llama Pascua Florida? Porque estaba en primavera, Ujú. flor de primavera. Ese Sí. es el concepto. ¿Cuánto le debemos a la Inquisición, Javi, no? Sí. Bueno, eso lo decía Gilly. David Gilly decía que tenga un judío que decir gracias a la Inquisición puedo rescatar esto o aquello. Bueno, ya sabemos que muchos inquisidores venían de familias conversas, o sea que algo sabrían. Bueno, esta fiesta se identifica por los ázimos, la fiesta de los ázimos también, o de la Pascua cenceña. Cenceño es el pan que no ha levado, es decir, que no ha fermentado. Y dentro de esto, pues encontramos bizcochos de nueces, con almendras, muchos frutos secos, los letuarios. Los letuarios y letuarios son la fruta escarchada, ¿cómo se llama ahora? En Navidad se suelen poner mucho calabaza, naranja, etcétera, etcétera. Esas frutas escarchadas, pues bueno, también se utilizaban en pesas. Y los marronchinos, que ahora vamos a ver lo que es. Bueno, ¿y de dónde viene esta fiesta? ¿Y por qué se come lo que se come en esta fiesta? Pues bueno, dentro de la etapa de la mesa judía tenemos la etapa primera ancestral. Y quizás venga de ahí, porque ahí arranca, coincide con el equinoccio de primavera, con lo cual debemos entender que es una fiesta de pastores
que se alegran de que empiece la primavera y empieza a salir esa hierba tan necesaria para sus rebaños. Y de ahí empieza todo, es decir, después la interpretación que se hace literal, que hacen literalmente de la escritura, en este caso del Éxodo, ya empieza a cuadrar un poco más la fiesta. Y finalmente la interpretación es oral de cada una de las tribus, de cada una de las vivencias, que hacen ya una interpretación rabínica. Esas tres etapas son lo que van configurando el Pesaj de hoy día. La parte espiritual o la parte mística la encontraríamos ya a partir del siglo XIII, XIV, como vemos con la confección de cerámicas típicas de Pesaj, de la confección de libros iluminados, ilustrados típicos de Pesaj, que son la Saga 2. Bueno, y aquí vemos esta preciosidad que tenemos, es un plato, la que hará de pesa, el plato que ordena el seder de pesa. Seder significa ordenación, la cena de ordenación de pesa, pues se ordena precisamente aquí, es muy visual, es que es muy Es didáctico. precioso, es precioso. Fíjate, esta es la que nos hizo Néstor Pablo, mi amigo ceramista y como yo digo, ceramista de cabecera, pues este es el que nos hizo. Y este es el original, para que se vea lo que hace Néstor, que si alguna persona quiere tenerlo en su mesa, se la puede encargar. Aquí vamos a meter ya casi publicidad. No, A hombre, Néstor es Pablo que, puede, claro, se lo merece. porque fíjate, cualquiera puede tener esto en su mesa con Sí, una cara que data claro, más o menos del siglo XIV, XV, de la primera mitad de la zona de Teruel. qué bonita. Preciosa. Dentro de los símbolos apotropaicos, en el centro tenemos de cada uno de estos cuenquitos la mano de Miriam, como símbolo apotropaico, defensa del mal de ojo. Por eso yo digo que esta queara es muy, muy curiosa, porque ya estamos en el siglo XV, XIV, con lo cual ya se está desarrollando la mística judía, por eso se incorporan estos símbolos. Y después los pavos reales, como símbolo, el pavo real como símbolo del paraíso, como símbolo de la perfección divina Sí. también. O sea que este es el plato que se rellena con diferentes ingredientes, hierba amarga, el huevo duro, etcétera, etcétera. Bueno, ahora hablaremos de eso un poco, pero quería que lo vieran para que viesen lo bonito que es. Otro de los símbolos importantísimos, pues el matzá, es decir, la matzá o la torta ácima. Y encontramos este sello, que ahora enseñaré el original. Este se hizo por la red de judería para todos los proyectos de sabores de separar. Y este símbolo lo que hace es sellar la masa para que se entienda quien compra esa masa o quien la encarga que tiene todos los requisitos que debe de tener una masa. Por eso se sellaba. El signa pictoris de los panes es típico del Mediterráneo, en este caso, pues aquí lo vemos con la menorá. Curiosamente, en el siglo XIV, entre el XIV y el XV, encontramos este sello en Espluga de Francolí, en Tarragona, que dice, y por eso sabemos que la Pascua en Sefarad duraba 7 días. Durante 7 días comeréis ácimos en paz. Y aquí se ve perfectamente la leyenda del sello. Y este es de Sefarad. Esta pieza es la que se encuentra en Israel. Este es el sello del pan ácimo de Israel. Se encuentra en San Juan de Acre y data Ujú. del siglo VI después de Cristo. Y aquí se ve pues, el que hicimos para la restaurante, etcétera, etcétera, pues bueno, ya una Ah, versión moderna, precioso. pero Ujú. un híbrido entre los dos, ¿vale? Entre este y el otro, con la leyenda. Y aquí Precioso la también. encontramos también. Ujú. Bueno, eso es el gran símbolo, es decir, ¿qué significa el pan? El pan ácimo significa esa salida apresurada, a la misma vez yo creo que como en esas etapas que hemos visto anteriormente, como estamos hablando de una fiesta de pastores, una fiesta, pues lógicamente el pan de pastores siempre ha sido panes ácimos. Los pastores, sobre todo masculinos, es decir, se van y al final ellos no se complican la vida en cocinar lo que tienen y no entienden demasiado de cocina. Son las mujeres las que bordan los Claro. panes. Con una fiesta de Son pastores. como, por ejemplo, las tortas de manchegas para hacer Sí, sí, efectivamente, gazpacho. como las tortas de los gazpachos Ujú. manchegos, crespillos se llaman en algunos lados, en otros no son exactamente las regañadas, porque las regañadas Son ya se tiene más un poquito sin más de levadura. levadura,
Pero bueno, es un pan muy recurrente en la gastronomía española y sobre todo en la gastronomía de pastores. Sería más o menos esta es la torta ácima, pues la más sencilla, ¿no? Esta se pincha y por eso le salen estas burbujitas, porque ya desarrolla un poco el gluten, se van pinchando para que así de esta forma pues no leve, ¿no? Pero ¿qué pasa con estas tortas ácimas? Pues fíjate qué curioso. Encontramos en la Agadá es el libro de, digamos, de seguimiento de la ritualidad del Seder de Pesa. Ese es el nombre que tiene, Agadá, que significa narración. Bueno, pues la Agadá de Pesa, de la Agadá de Sarajevo, encontramos esta mesa representando un Seder de Pesa. Y fíjate qué curioso. Fíjate, aquí aparecen dos panes. Ujú, Estos dos panes que tienen aquí como un dibujito, ¿vale? Son sí. muy bonitos, pero lo curioso de estos, los voy a emplear para que se vean. Lo curioso de estos panes, aquí arriba, la ampliación ya sale un poco píxela, porque es una ampliación de una foto muy chiquitita, pero fíjate, en la cribada o de la Agadá de Sarajevo, en la cribada que es ese pan que parece una criba, ¿ves? Aparece esta imagen. ¿Lo ves aquí, Sí. justamente arriba? Que fíjate que estos panes, hablamos el otro día de ellos, son exactamente iguales que la cribada de Ámsterdam, que es una espiral, o que las famosas cribadas del Magreb, o las pellizcadas, o las galletitas sosas, como se le llama en la parte de Melilla y del Sí, Magreb, de las que hablábamos en el episodio anterior, en cuando el episodio hablábamos anterior. que lo dedicamos a los panes, ¿no? Efectivamente, que era esto, que hablábamos de Sí, esto. esto. Esta es la pellizcada que se hace como pellizcando con la uña. Esta es la pellizcada de la que hemos hablado antes. Y esta es la que decía de Ámsterdam, que va en espiral. Ujú. Fíjate, qué diferencia hay en esta. O sea, tenemos otro pan ácimo que no conocíamos y que ya lo tenemos ahí. O sea, no eran tortas simples como esta, no, no, estamos hablando de una torta elaborada en un día festivo. Las mujeres tienen que demostrar en un día festivo de lo que son capaces, ¿no? Y por eso Ujú. son estos panes tan bonitos. Así que no podemos obviar que los panes ácimos, la masa de pesa, esta al menos, porque lo sabemos por la Gada de Sarajevo, que de origen sefardí. Estuve hace unos días en Zaragoza y me decía una catedrática experta en simbología judía, me dijo que esa Gada de Sarajevo es sefardí, de origen Sí. sefardí. Ujú. Bueno, más elaboraciones de pesas. Pues como estamos hablando de Egipto, obviamente, ¿cuál es el símbolo de Egipto? Las pirámides y el La jaroset, pirámide. ¿no? El barro, la Ahí. representación del barro Efectivamente. ¿Y que cuál es utilizaban los esclavos. los Ujú. esclavos, la pirámide? Ahí es donde yo quería llegar. Pues los mostachudos o marronchinos que le llaman en algunos sitios. Yo ya sé que hay alguien que está diciendo, no, no, en mi casa no se hacían así. Vale, vale. Pero es que todas las casas tienen sus derivaciones. Lo curioso de esto es que tienen esta forma. Al principio yo pensaba, tenía una interpretación si eran montañas, pero no, no, los mostachudos, por cuáles son sus ingredientes, que no lleva ninguno lleva harina ni ninguno lleva fermentaciones, es esta, es la pirámide, ¿vale? Ujú. Lo que pasa es que yo me vine aquí muy arriba y la hice perfecta, pero bueno, cuando la haces en cocina salen un poquito más chafadas, pero representa eso. Y por antonomasia, el jaroset. ¿Qué significa jaroset? Con J, con H, sin C, con T al final, con Z, lo he visto escrito de todas formas. Jaroset significa el barro, es decir, el argamasa significa Ujú. el barro que debían de hacer los esclavos para el faraón, lo mezclaban, etcétera, etcétera. Ujú. Ahí Javi, hay una, perdón, lo habrás visto escrito de muchas maneras y conocerás muchísimas recetas, ¿no? efectivamente, ahí es donde yo quería llegar. ¿Por qué? Porque cada cual es cada cual y tiene sus cada cualadas. Cada Pues familia. cada familia, el que tiene dátil le pone dátil, pero si tú no tienes dátiles o estaban aquí en Al-Ándalus, que había muchos más higueras, pues ponían higos secos, es decir, te ponían lo que tenían, pero básicamente llegaban a este aspecto. ¿Por qué querían llegar a este aspecto? Precisamente porque representa el barro. Hay una cosa muy bonita que yo siempre cuento de mi amigo Mordejai de Melilla, que su padre le ponía a este jarosé, le raspaba un ladrillo precisamente
por ese concepto de magia simpática de lo que es similar parezca similar. Si el barro se tiene que convertir en ladrillo por efecto de la esclavitud, pues este hombre había heredado esa tradición y me consta que Mordejai, cada vez que llega a Persa en ese momento, se acuerda de su padre, es decir, en esa memoria viva que tiene rayarle ese Un ladrillo entero, no, un poquito, ¿no? Un nada, un poquito. poquito, un poquito. Y fíjate cómo vamos derivando las cosas en cocina. Al final, la gente sabe lo que hace, que le pone un poquito de canela, pero no le hace falta canela a esto. Si esto tiene miel, vino Mm, dulce, frutos secos, no le hace falta canela. Esa canela que entendemos hoy como algo culinario es el polvo de ladrillo que sabiamente ujú. el padre de Mordejai ponía. Fíjate, fíjate cómo salen las cosas. Si no hablo con la gente, dice, todo el mundo que me conoce dice, es que preguntan mucho. Yo es que si no pregunto no me entero. Claro. Y Mordejai, que también habla un poco, pues me fue contando estas cosas. Así Bueno, que y me quedo con esa anécdota. nos da mucha envidia a Mordejai porque su esposa cocina muy bien y en pesaje seguro que la mesa es Seguro, impresionante. seguro con fiestón. Además doy fe porque yo he estado comiendo en su casa y me invitó ella y exquisito, vamos. Estrella Michelin para Mordejai y su mujer. La casa de Mordejai y su mujer, por supuesto. Bueno, les saludamos desde aquí, como a todos nuestros seguidores. Por supuesto, Javi, ¿con qué seguimos? Porque ahí ya vemos la matcha, que ya La nos lo masa ya has la he explicado. contado. Sí. Bueno, vamos a seguir con otra cosa también de curiosidades de la simbología. En la Gadá de Barcelona en 1340, que hablan antes de ella, y también en una Gadá que nací de Praga de 1526, es decir, 2 siglos después, aparecen estas ilustraciones. Un perro mordiendo a un conejo. Aquí parece todo normal, ¿verdad? Una escena de caza, sin ninguna otra pretensión. Pues nada, nada es lo que parece. Porque en este caso lo que representa la liebre, el conejo no, la liebre silvestre, es la libertad. La liebre representa al pueblo hebreo, el perro representa a sus perseguidores. Esto está ilustrado en la Gadá, ¿eh? Esto no me lo invento Ujú. yo. En la Gadá estas ilustraciones. Y justo lo de abajo se cambian las tornas. La liebre está en un trono de oro y el perro está ofreciéndole pleitesía. Esta interpretación es magnífica. Yo cuando leía la Haggadah y veía las ilustraciones no alcanzaba a pensar, digo, pero ¿por qué aparecen animales que no se comen? Que son animales prohibidos, tanto el perro como la liebre no se comen en la gastronomía judía. ¿Y por qué están ahí? Yo le daba vuelta y vuelta. Afortunadamente, en una exposición de Haggadah que se hizo en Cataluña, encontré la respuesta y aquí la vemos. Lo que hacen es que los perseguidores son perseguidos o reinan pleitesía. Es un deseo, también en ese concepto de magia simpática, un deseo de que ocurran las cosas y por eso se representa. Esto es Ujú. ancestral, el concepto de magia es un concepto arqueológico, no un concepto extraño, es un concepto que utilizan los arqueólogos para determinar estas cosas. Pero fíjate qué bonito, y lo vemos Wow. aquí, en las cerámicas de Triana, se siguen representando las mismas escenas siglos después. Esta es del siglo XIX, fíjate, han pasado un montón de siglos, y sin embargo los alfareros siguen reproduciendo sin saberlo escenas de esa Gadá. Y en este caso, Curioso. la liebre y el perro. Como es la misma jarra, va rotando. ¿Y quién Ah, persigue a quién? ¿Quién wow. persigue a Es la quién? misma jarra, es la misma jarra. Es la misma jarra, le voy girando, dándole la vuelta. Wow, ¿Y quién persigue a quién en esta jarra? claro. Son los pequeños detalles, porque aquí, yo siempre lo digo, la cultura judía son los pequeños detalles. Aquí no es nada tan grotesco y tan fácil. Todo hay capas de información, ¿vale? Por eso quería mostrar todas estas cosas porque es un concepto de pesas diferente. Ujú. Bueno, y la comidica. Vamos a Vamos hablar de la allá. comidica. Sí, en este caso va a ser el arnadí o el garnati. Garnati significa el granaíno. Y voy a leer, me voy a citar a mí mismo, que parece muy pedante, No. Ujú. Allá. pero, pero es de este libro que creo que lo conoce todo el mundo, Sí, que El sabor del se pescado. lo recomendamos absolutamente. Y mientras buscas la página, te comento que nos quedan 10 minutos de reunión. Por Ok, si. pues voy rápido porque va a ser muy Vale. rápido.
Bueno, el Arnadi o el Garnati, el granaíno. Los ingredientes de la receta son para 8 comensales, pero yo creo que podríamos decir para 4, porque está tan rica que no creo que dé para todos. Bueno, la receta evoluciona como todo y han empezado a introducirse a lo largo de los siglos la calabaza y el boniato. Normalmente se haría con eso, con calabaza, pero el boniato viene después y se incorpora. Calabaza, 500 gramos. De boniato, si ponemos 500 gramos de calabaza, pues perfecto, pero si ponemos las dos cosas, pues 250 de calabaza y 250 de boniato, ¿vale? No sé si ha quedado claro, Sí, pero si solo utilizamos calabaza, 500 gramos. Almendras molidas, es decir, tenemos que hacer harina de almendras, 100 gramos. Almendras en brunoise, es decir, trocitos pequeños de almendras, 40 gramos. Almendras crudas, 30 piezas, es decir, esa almendra no la vamos a tocar, sin tocarla nada más, cruda, 30 almendritas. Nueces molidas, pues unas 10 nueces. Uvas pasas, una cucharadita. Azúcar, yo pongo 50 gramos, ¿vale? Pero a veces le quito y le pongo un poquito de miel, porque de miel hay que poner unos 50 gramos también. Yemas de huevo, 3 yemas de huevo. Un poquito de ralladura de limón y zumo de toronja o de naranja, como queramos. Toronja es pomelo. Y fíjate, un poquito de pimienta y un poquito de nuez moscada. Esta receta, lo curioso de esta receta es que nos dice, y nos dice una de las grandes investigadoras de la cocina sefardí, Claudia Rodén, nos dice que puede ser que este dulce sea típico de Rosa Saná y como no lleva ningún elemento de harina, es un dulce no jamet, pues también típico de Pesa, claro. ¿vale? Ujú. Con lo Qué cual, rico. está muy rico, lo único que tenemos que hacer es mezclarlo todo eso porque la hemos cocido la calabaza durante un tiempo para que esté ternita, se tritura todo y se hace esta imagen que vemos ahí, pues se ve perfectamente. Tiene forma de montaña o de pirámide, lo que queramos ver, y después se le hincan esas 30 almendritas, se hincan en el garnati y se hornea un poquito para que tueste un poquito. Se ven aquí las almendras tostaditas. Y pues yo creo que básicamente con este postre estamos hablando casi de un jaroset evolucionado a lo largo del tiempo. Pues no sabemos si esto fue una familia sefardí que se fue al Imperio Otomano o simplemente la interpretación que se quedó de los cristos judíos que quedaron aquí en la península. ¿Y dónde se toma principalmente? No te molesto con más preguntas. ¿El qué? ¿El qué? Se toma también en España entre los no judíos? Sí, claro, este dulce ha quedado aquí, se llama Garnati el granaíno, en Granada no lo conoce nadie, Mm, fíjate qué cosa más curiosa, y se toma en el Levante, en las zonas ok. de Valencia, Alicante, todas esas zonas siguen haciéndolo igual que lo estamos viendo. Wow. Claudio Rodén lo debió de ver por la parte de Grecia, porque hace varias menciones a dulces de Grecia y ahí mete este Arnadí, que allí se llama Garnati precisamente. Es decir, alguien de Granada se lo llevó allí y le dejó su nombre y ya está. Y voy a dejarte para el final esta preciosidad, porque fíjate estas señoras. ¿Qué dirías tú de estas señoras que tienen? ¿Qué traje tienen puesto? Se parece mucho. No me quiero equivocar. O Valencia Ajá. Pues mira, o a mí me Salamanca recuerda, a mí me recuerda al traje sefardí, o de Berberisca, claro. de paño, pero si quita estos delantales, no sabemos lo que tienen debajo porque si tienen una falda del mismo terciopelo, a lo mejor tienen otros bordados que no podemos, porque esta imagen es de 1930. Pero lo Claro. curioso es que es de Grecia. Es de Grecia, fíjate. Claro, es como un poco de Berberisca, ¿no? Del que decías tú, Efectivamente, el el de traje de paño. Sí, berberisca, por los el traje de paño, bordados, el por los terciopelo. bordados que tienen aquí, fíjate, es que es casi igual. La parte de arriba, que es la que podemos ver, es casi igual. Bueno, pues estas señoras son cristianas, no son judías, y están celebrando la Pascua en Grecia. Es un pueblo que se llama Megará. Fíjate, Wow, Megará. interesante. Y me ha parecido muy bonito traerlo porque
Claro, en Grecia, en lo que fue en su día, bueno, en 1930, antes lógicamente de la Segunda Guerra Mundial, donde ya hubo un exterminio total de casi todos los judíos de la isla griega y del propio Alepo, etcétera, etcétera, bueno, pues quedaba esta cultura. No son mujeres griegas, insisto, no son judías, al menos lo que he podido leer, y seguiré buscando de todas formas porque esta imagen me la encontré hace un par de días y seguiré buscando todos estos símbolos que llevan colgados. Pero se pueden ver aquí cruces cristianas, con lo cual pues ellas serán cristianas, celebrando la Pascua. La Pascua, claro. Así que, bueno, ha sido un programa diferente, no tanto de cocina, pero bueno, de la interpretación de la simbología en la cocina, que me parecía que era bonito decirlo. Precioso, y bueno, nos has dado una comidica, hemos hablado de la matzá, del jaroset, hemos hecho un recorrido por la gastrosimbología de la Pascua judía, de Pesaj, que te lo agradecemos muchísimo, Javi. Bueno, muchísimas gracias. Chag Sameach.